Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio de fuerzas, distancias, momentos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio de fuerzas, distancias, momentos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, según los datos que nosotros tenemos para empezar a calcular cada una de las fuerzas que están teniendo cada una de nuestras secciones. Entonces, para calcular este tipo de fuerza, vamos a multiplicar la carga que tenemos por la distancia de cada una de nuestras secciones. En este caso tenemos 40 en carga y lo vamos a multiplicar por 5 metros. Lo que nos daría 40 por 5 es igual a 200 kilómetros, porque metros por metros eliminamos, queda kilómetros. Entonces vamos a hacer lo mismo con 40, lo vamos a multiplicar por 8, entonces son 320 kilómetros, y luego nuestra carga de acá, en cambio en esta sección tenemos nuestra propia carga que son 60 kilómetros, y lo vamos a multiplicar por los 3 metros. Entonces nos da un total de 180 kilómetros. Vamos a resolver ahora la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, para tener, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en nuestro eje X. Vamos a ver todas las fuerzas que tenemos en nuestro eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X. Bueno, nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, sabiendo que todo lo que está hacia nuestra derecha es positivo y todo lo que está hacia nuestra izquierda es negativo. Entonces, vamos a tomar, solo tenemos la siguiente fuerza que es menos, que es 60. Entonces, tendríamos 60 kilonewtons. Nuestra sumatoria en X va a ser 0 igual a 0. Entonces, por ende, tenemos la fuerza de 60 kilonewtons que está hacia nuestra derecha, pero también tenemos una fuerza de 60 kilonewtons que va hacia la izquierda. Entonces, tendríamos 60 kilonewtons menos 60 kilonewtons, lo que nos daría un total igual a 0. Entonces, nuestra sumatoria en el eje X es 0. Ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para calcular nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos que saber que tenemos dos apoyos, dos reacciones A y B. Entonces, vamos a calcular toda nuestra sumatoria en el eje de las Y. Entonces, vamos a usar este apoyo de aquí como RA. Entonces, vamos a poner RA más RB, que es nuestro apoyo de acá, RA más RB, y vamos a empezar a aplicar todas las cargas que tenemos en el eje de las Y. Número 1, tenemos una carga de menos 200, porque todas las cargas que van hacia abajo son negativas. Entonces tenemos menos 200, tenemos una carga aquí mismo de menos 100, una carga de menos 100. Luego acá tenemos una carga de menos 300 kilonewtons, menos 320 kilonewtons, menos 320 kilonewtons. También tenemos una carga de menos 180 kilonewtons, entonces menos 180 kilonewtons. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es calcular esto aquí, lo que nos daría un resultado de RA más RB, y calculando todas nuestras fuerzas en eje Y nos daría un menos 800. Es igual a 0. Es igual a 0. Las reacciones ya serían nuestros momentos. Aquí ya estamos empezando a calcular lo que son los momentos de nuestro ejercicio. Entonces tenemos dos incógnitas. Entonces, ahora sí, cuando tenemos dos incógnitas, sabemos que de por sí tenemos que empezar a resolver los momentos que tiene nuestra estructura, nuestro ejercicio, perdón. Entonces, vamos a calcular los momentos. Entonces, vamos a tomar de por sí RA. Sabemos que RA es el punto de aquí que nosotros tenemos. Este es RA. Entonces, vamos a empezar que, abrir paréntesis, RA más, no, RA por 3. Todos estos momentos de aquí van a estar calculados por la distancia que nosotros tenemos aquí abajo. Entonces, sería por 3. ¿Por qué por 3? Porque nuestro RA está aquí, entonces tenemos que tomar de derecha a izquierda. 5 más 8 son 3, entonces tenemos RA por 3. Ahora vamos a calcular la de acá, que es de 300, como estamos tomando de esta forma, está por acá. Ahora tenemos 320, que sería 320, como es negativa, es menos 320, tenemos 320 kilonewtons por 4. ¿Por qué por 4? Porque está cayendo nuestra fuerza en toda la mitad de nuestra distancia. La mitad de 8 es 4. Entonces sería por 4. Listo. Ahora nosotros vamos a seguir restando. ¿Por qué? Porque estamos viendo hacia el lado de acá. Entonces, vamos a restar y sería 100. Vamos a hacer 100. 100. 100 menos 100 por 8. ¿Por qué por 8? Porque como vamos tomando distancias, vamos a ir calculando aquí. Y nuestro 100 está en esta parte, entonces son 8 por 8. Ahora vamos a seguir con el que es menos. Vamos a calcular menos 200 que tenemos
por, ¿cuánto cae? 2.5, porque cae en la mitad de ese bloque. Entonces, y por último, vamos a calcular la de acá, que estamos poniendo acá, que sería 180, ya en este caso lo haríamos más, porque estamos tomando el de la derecha, entonces sería más 180 por 1.5, porque también cae en la mitad, entonces 1.5 más 1.5. Entonces, calculando esto, vamos a empezar a calcular. Número uno, vamos a calcular, nos haría el siguiente resultado. Nos saldría que nuestro RA, nos saldría, nos saldría bien, nos saldría RA por 13 es igual, calculando toda esta de aquí, nos da un resultado de 3.910. 3.910. Entonces, ahora para no tener este signo de aquí de multiplicar, vamos a pasar el 13, RA es pero se RA igual a 3.910. Una vez ya teniendo este resultado, vamos a empezar ahora vamos a tratar de seguir simplificando un poco más este resultado. Entonces ya sería RA es igual a 3.910 dividido para 13, lo que nos daría un resultado de RA es igual a 300,78. Ese es nuestra RA. Entonces, como aquí ya teníamos nuestra RA, ahora vamos a reemplazar para obtener nuestra RB. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar todos los valores. Ya sabemos que RA nos vale 300,78. Entonces, vamos a calcular esto de aquí. Bueno, ya sabemos que tenemos este resultado. Entonces, ya sabemos que RA nos vale 378 más RB menos 800 es igual a 0. Ahora vamos a pasar nuestro RB, lo vamos a pasar para acá para tener todos nuestros valores numéricos al otro lado. Entonces, RB es igual a 800, como ya va al otro lado, ya sería positivo, menos el valor que tenemos de RA, 300,87. Lo que nos daría RB es igual a 578 kilonewtons, que no se nos olvide el resultado en kilonewtons. Y bueno, este sería el resultado que vamos a obtener en nuestro ejercicio. RA va a valer 378 y RB va a valer 578. Tenemos fuerzas de 200 kilonewtons, fuerzas de 320 kilonewtons y fuerzas de 180 kilonewtons. Nuestra sumatoria en X va a ser 0 y nuestra sumatoria en Y va a ser RA más RB menos 800 es igual a 0. Y nuestros momentos, RA y RB. Y eso es todo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las tipologías estructurales en la materia estructuras 1. Primero vamos a hablar sobre las estructuras de altura activa. Bueno, este tipo de estructuras son sistemas portantes, es decir, columnas y vigas. Entonces, por ende, este tipo de estructuras está conformado por elementos rígidos. Y este tipo de estructuras recogen cargas en un plano horizontal, es decir, en su suelo o en una losa en caso de que tengamos edificios. Y luego estas cargas son repartidas de forma horizontal, son transmitidas al suelo de la base de nuestra estructura. Bueno, vamos a hablar un poquito de los componentes característicos que tienen este tipo de estructura. Bueno, una de las características típicas de las estructuras de altura activa, son la concentración de cargas que estas tienen, porque tenemos cargas que se concentran de forma horizontal y también de forma vertical. Todas estas cargas son transmitidas de forma vertical a la cimentación y de esta forma hace que nuestras estructuras de este tipo de altura activa sean, por ende, muy estables. Vamos a hablar un poquito de la materialidad que tiene este tipo de estructuras. Bueno, la materialidad que tienen son vidrio, madera laminada, también usamos lo que es acero estructural y el hormigón armado. Bueno, ¿por qué utilizamos esa materialidad? Número uno, el hormigón armado hace que nuestro tipo de estructuras sea completamente estable, sea un poco más estable que otro tipo de estructura. Y lo que hace es que las cargas en sí sean repartidas de una forma correcta hacia lo que son las bases. También podemos usar lo que son vidrios, también podemos usar lo que es la madera laminada. En caso de la madera laminada, a través de, como la madera laminada está hecha por capas de madera, esto es utilizado muy común en ese tipo de estructuras, ya que es debido a la resistencia, la durabilidad y la apariencia estética que tiene. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que son las ventajas. Número uno, nos ayuda mucho a optimizar espacios, ya que al ser estructuras que son compuestas de pórticos, columnas y vigas, podemos en sí mejorar los espacios y generar mucho más espacio en las estructuras. Otro punto es que contribuye mucho a la sostenibilidad y aumenta un poco el bienestar de las personas que habitan ese tipo de estructuras. Las desventajas es que utilizar este tipo de estructuras tiene un costo un poco elevado, ya que el hormigón armado, el vidrio templado, la madera laminada y el acero estructural son materiales estructurales un poco caros por la resistencia y la durabilidad que tienen.
También podríamos decir que deben de tener un mantenimiento, ya que las cargas se distribuyen de manera horizontal y vertical. La estructura debe tener una constante revisión y también un constante mantenimiento. También otra de las desventajas es que tiene un impacto ambiental muy grande por lo que estamos usando una materialidad de acero y de hormigón y de vidrio, entonces no es tan contribuye un poco a lo sostenible, sí, pero realmente genera un impacto ambiental muy grande. Y otro punto es la seguridad que tienen este tipo de estructuras, ya que al ser pórticos sí pueden tener una rigidez, pero no son seguros del todo. Ahora vamos a hablar de las estructuras de vector activo. Bueno, las estructuras de vector activos también son sistemas portantes, pero en este caso son lineales, eh, lo que hace que la transmisión de las fuerzas sea por una descomposición vectorial. Es decir, que las fuerzas de las estructuras de vector activo se dividen de muchísimas direcciones. Entonces podríamos tener una barra y las fuerzas se empezarían a dividir de forma diagonal, de forma recta, una forma multidireccional. Bueno, vamos a hablar un poquito de la materialidad que tienen las estructuras de vector activo. Bueno, la materialidad que estas tienen es que estas varían mucho el tipo de estructura y según las especificaciones que nosotros tengamos. Sin embargo, en este tipo de estructuras se utilizan materiales livianos y resistentes. Número uno, como el acero, el aluminio e incluso madera. Entonces, para la materialidad quedamos en que depende mucho según la estructura que nosotros queramos hacer. Los componentes característicos de vector activo son que tienen una disposición triangular. De esta forma, se distribuyen mejor las cargas y de una forma igualitaria. También la transmisión de fuerza es por vectores, es decir, que van a muchísimas direcciones a través de la disposición triangular que nosotros tenemos. Lo bueno de esto es que tenemos una alta resistencia y muchísima rigidez. Y también podemos usar un poco lo que es ampliar las luces de nuestros, puede ser en caso de eh, cubiertas, entonces esa es una de las características. Las ventajas que tenemos al usar estructuras de vector activo es que son muy buenas en estructuras verticales para gran alturas. Entonces, los proyectos que nosotros usamos en estructuras de vector activo pueden combinarse de alguna forma estéticamente y se agrupan en cargas lineales. Y esas cargas nosotros las podemos distribuir de una forma directa, pero también nos ayudaría mucho a poder rigidizar nuestra estructura frente a el viento, que es uno de los factores muy importantes que implican al momento de nosotros tener una estructura. Las desventajas de esto es que el costo para hacer este tipo de estructuras por medio de vector activo realmente también un poquito alto, se puede decir, porque estamos usando muchísimas direcciones para la fuerza, por ende implica que vamos a usar un poco más de material y también el otro punto de desventaja es que tienden a ser un poco húmedas. En este caso, como les expliqué, usamos materiales que mayormente sean livianos. Entonces, por ende, en las estructuras de vector activo, se puede decir que en cierto porcentaje se va a utilizar madera, se puede utilizar bambú. Entonces, hace que estas estructuras de vector activo sean un poquito, tienden a humedecerse más de lo normal, entonces lo que puede requerir mucho más medidas de control y mucha más ventilación para evitar los problemas de deterioros y daños en su estructura. Otra de las desventajas es que tiene limitación de las luces. Sí habíamos hablado que podríamos crear luces de gran tamaño, pero tienden a limitarse por la deformación que tienen a través de una dilatación. Entonces, estas estructuras, no siempre, pero pueden experimentar deformaciones debido a lo que son las cargas térmicas, debido a la temperatura que se pueden tener, lo que hace que se empiecen a limitar un poquito la distancia entre soportes que tengan, entonces por lo tanto la longitud de nuestras luces y de los espacios abiertos se tendrían que lograr según la sensación térmica que tengamos en el lugar que vamos a hacer este tipo de estructuras. Ahora vamos a hablar de las estructuras de superficie activa. Entonces, las estructuras de superficie activa tienen como finalidad la recolección de cargas horizontalmente. Entonces, todas estas cargas de un edificio son transferidas a los apoyos verticalmente y son distribuidas en consecuencia a la superficie. Es decir, que nuestras cargas se van a distribuir a nuestros pilares verticalmente, pero también se va a distribuir a la superficie que vamos a tener en la parte de arriba. Estos también son estructuras de forma portante, pero se utilizan porque son superficies flexibles, como láminas o membranas. Tienden a ser superficies muy finitas. La materialidad que nosotros usamos en este tipo de estructuras de superficie activa son los vidrios inteligentes, los polímeros inteligentes y los tejidos y superficies sostenibles. Cuando hablamos de tejidos y superficies sostenibles, son aquellos que, por ende, tienden a ser de cosas recicladas, pueden ser bambú que no ha sido utilizado, y como son superficies, son tejidos completamente finitos, pues usamos este tipo de materialidad. Los polímeros son en su mayoría plástico, entonces son estructuras completamente livianas. Los vidrios inteligentes que se usan en este tipo de estructuras son aquellos vidrios que son completamente livianos, pero al momento de tener una iluminación según la dirección del sol, estos tornan una opacidad en sus vidrios y nos ayuda mucho con las sombras y a generar espacios que tengan sombra. Bueno, uno de los componentes característicos de las estructuras de superficie activa
son la recogida y la transmisión de carga. Bueno, cuando hablamos de recogida y transmisión de carga, es que las estructuras de superficie activa transmiten las cargas de manera horizontal y también soportan cargas verticales, como en cargas de cubiertas y en cargas de plantas. También son muy buenas al, ¿cómo se puede decir?, sostenerse un poquito en lo que son empujes del viento y vibraciones que a veces podemos tener. Otra de las características son la concentración de cargas. Cuando hablamos de concentración de cargas, decimos que están concentradas para contener y para distribuir eficientemente las cargas a través de elementos estructurales específicos. En este caso se utiliza más en cubiertas. Otra de las características que tenemos es el uso de sistemas estructurales específicos. Las estructuras de forma las estructuras de este tipo tienden a tener luces muy altas, pero tienen apoyos verticales muy rígidos. Por ende, nuestras cubiertas que vamos a utilizar según este tipo de estructuras tienen una flexibilidad muy grande en el diseño y una construcción de estructuras muy diversa. Entonces, podemos tener mucha variedad de ampliación de luces, pues porque estamos usando cubiertas donde las cargas se distribuyen entre la cubierta y también son cubiertas realmente livianas. Bueno, una de las ventajas es la eficiencia energética que tenemos al usar este tipo de estructuras, ya que usamos una materialidad que es sostenible, pero también utilizamos una materialidad que de alguna forma nos ayuda energéticamente. Por ejemplo, al momento de nosotros utilizar cubiertas de polímeros, podemos generar tramas y podemos generar espacios de luz. Y también la ventaja es que tiene un diseño muy adaptable y muy versátil, se puede adaptar a cualquier tipo de espacio que nosotros queramos tener. Las desventajas de este tipo de estructuras es que tienen un costo inicialmente elevado. A pesar de que construimos con materiales completamente livianos, al momento de poder levantarlos como en una cubierta van a tener un costo elevado, ¿sí? Por el mantenimiento que se va a tener. Como son estructuras livianas, van a tener un constante mantenimiento y mantener este tipo de estructuras puede ser un poquito costoso. Bueno, ahora vamos a hablar de las estructuras de forma activa. Las estructuras de forma activa son también sistemas de forma portante, pero en cambio en estas ya no utilizamos material rígido, sino que usamos material flexible. Entonces, en esta las cargas se van a transmitir según la forma que tenga el material. Entonces, y por ende, este tipo de estructuras tienen que adaptar diferentes tipos de forma. Los materiales que usamos en este tipo de estructuras de forma activa son los cables, son las tiendas, son las neumáticas, que son aquellas que se llenan por medio de aire a presión, y los arcos. El tipo de arcos, como en la materialidad, en este caso, sería ladrillos. Para hablar de materialidad en este tipo de estructuras, tenemos que hablar un poquito de cómo se van dividiendo, que son cables, tiendas, plásticos, neumáticas, plásticos y una presión, y arcos, que serían ladrillos. Los componentes característicos que tiene este tipo de estructuras es que las cargas se van a distribuir según la forma que tenga nuestra estructura. Si nuestra forma es un arco, toda nuestra carga se va a distribuir en arco. Si nuestra estructura es triangular, todas las cargas van a ir desde la punta del triángulo hasta el suelo. Según nuestra forma, nuestras cargas se van a distribuir por todo el material. Otra forma es que son resistentes a tracción, también tienen una rigidez transversal muy buena y son muy flexibles y son muy ligeras. Es decir, que este tipo de estructuras se pueden mover de un lado a otro porque tienden a ser muy, muy ligeras. Y otra característica es que tienen muchísimos sistemas estructurales. Es que tienen una rápida ejecución, son muy rápidos de construir, tienen una construcción de varios edificios simultáneamente. Si podemos construir uno, dos, tres al mismo tiempo. Tienden a tener un bajo costo. Entonces, si por ejemplo construyendo un edificio, podemos tener un alto costo, pero haciendo este tipo de estructuras podríamos llegar a reducir hasta un 30% en su costo. También es un sistema muy poco probable al colapso, ya que sus fuerzas se distribuyen a través de toda la estructura. Sería muy poco probable que se llegue a caer, y su estructura es muy liviana. Entonces, por eso nosotros podemos transportar este tipo de estructuras a cualquier lugar. Las desventajas es que a pesar de que tienden a tener, como les digo aquí, un sistema muy poco probable al colapso, se expone mucho a los esfuerzos sísmicos. Si hay un sismo, toda su estructura se va a mover completamente. Otras ventajas es que sus luces son muy delgadas, entonces por ende si nosotros queremos utilizar sistemas sanitarios, van a ser usados de forma muy limitada. Otra de las desventajas es que no posee buena resistencia, a pesar de que nosotros con este tipo de estructuras tenemos un sistema poco probable a caerse, realmente no tenemos mucha resistencia. Y otra desventaja es que este tipo de estructuras limitan mucho los espacios, entonces no se puede tener una continuidad. Ahora vamos a hablar del último tipo de estructuras, que es las estructuras de aislamiento de base y disipación de energía. Bueno, el aislamiento sísmico de base consiste en utilizar dispositivos o elementos que permiten separar nuestra estructura del suelo. Entonces, por ende, las vibraciones sísmicas ya no se generarían tanto en nuestro edificio, sino en eh, el aislamiento que esta va a tener. Para seguir hablando de este tipo de estructuras, estos dispositivos que podemos usar pueden ser aisladores electrométricos, rodamientos, que van a permitir un poco el desplazamiento relativo entre la estructura y el suelo durante un terremoto. Este tipo de estructuras son usadas en lugares donde tienden a tener demasiados sismos. Entonces, por eso, para hablar un poquito de lo que es la disipación de energía, es la capacidad que una estructura tiene para absorber y disipar la energía generada por vibraciones sísmicas. Entonces,
La materialidad que se usa en este tipo de estructuras son en sí más como modelos, se puede decir, ya que tenemos lo que son aisladores elastométricos. Estos son hechos de materiales elastométricos, son un poco elásticos, entonces tienden a tener una propiedad de deformarse un poquito, pero se pueden recuperar elásticamente. Otro de los materiales que usamos son los disipadores viscosos. Estos se usan especialmente contener, para convertir la energía de vibración sísmica en calor. Entonces, también tenemos las placas de acero. Estas son una combinación de los aisladores elastométricos que tenemos para proporcionar una base estable y una base resistente. Y los núcleos de plomo, que son algunos aisladores elastométricos que tienen como un núcleo de plomo, y esto aumenta un poco la capacidad para amortiguación de nuestro edificio y para que se pueda disipar un poco la energía. Los componentes característicos es que en estas estructuras se utilizan para aislamientos sísmicos, tienen disipación de energía y se puede convertir en calor, tienen un mantenimiento libre, tienen una capacidad de carga y tienen una durabilidad eh, grande, y tienen una facilidad muy buena de mantenimiento. Una de las ventajas es que reducimos los esfuerzos en nuestra estructura, protegemos los elementos estructurales y los no estructurales. Estas estructuras tienden a tener una mayor durabilidad a través del tiempo y tienen una mayor seguridad para las personas que lo habitan. Pero las desventajas es que tienen un costo muy elevado, muy grande, y para generar este tipo de estructuras se requiere un diseño y un análisis muy especializado, y también el mantenimiento y monitoreo sí es fácil, pero también es muy costoso. Entonces, una vez que nuestras estructuras de por sí resistan un sismo completamente fuerte, van a tener un mantenimiento, van a tener un monitoreo, sí, pero va a ser un poco costoso, pero realmente es algo fácil, pero es un poco costoso. Y esto es lo que hemos hablado sobre lo que son las tipologías estructurales.